Hola a todos, es Daniel con CryptoReds. Ahora, esta vez les traigo un episodio un poquitito diferente. Será parecido a la entrevista que yo tuve con Alex Sobrino de la comunidad de Cuba Crypto en Cuba. Si no recuerdan, aquí les dejo arribita el link para la entrevista que yo les hice por si quieren revisarla. Pues resulta que la comunidad de Cuba Crypto el 31 de diciembre del año pasado, hace unas pocas semanas, cumplió el primer aniversario. Entonces, hablando un poco con Alex, vamos a tener una entrevista a varios de los miembros de esta comunidad de Cuba Crypto. Y ellos van a ir respondiendo ciertas preguntas para que ustedes un poco vean lo que es la cara humana de lo que las criptomonedas están haciendo por nuestros hermanos cubanos. Todos somos latinos y la verdad es que yo quisiera que este programa sea un poco más también como de personas y no tanto de datos, para que se den cuenta de cómo está cambiando la vida de las personas en otros países latinos. Como ustedes se imaginarían, Cuba tiene ciertas limitaciones con lo que son los bloqueos económicos y también limitaciones en cuanto a infraestructura de internet y ancho de banda, por lo que la entrevista básicamente es la parte de audios grabados de ellos que me pasaron por medio de Telegram y yo los voy a reproducir. Por estas limitaciones, pues las grabaciones de los audios pueden no tener una calidad óptima, pero voy a hacer lo posible aquí con la magia de la edición de video y de audio para que sea lo más entendible posible. Básicamente ellos responderán a unas preguntas que sería: ¿cómo conocieron las criptomonedas? ¿Cómo llegaron a la comunidad de Cuba Crypto? ¿Cuál ha sido la experiencia durante ese año en Cuba Crypto? ¿Qué papel ha jugado Cuba Crypto en Cuba? ¿Y cómo ven las criptos en el país de aquí a un par de años? Entonces, esta entrevista, como son varios entrevistados que todos van a estar contestando estas preguntas, es bastante larga, entonces posiblemente haga dos partes de esta. Esta sería la primera parte y los dejo aquí con las respuestas. Buenas, mi nombre es Dulbray, vivo en Ciudad Ávila, una provincia de Cuba. Soy propietario de un pequeño negocio y también tengo inversiones online. Desde enero del 2019 empiezo a conocer el mundo de las criptomonedas mediante un amigo y así me habló de una comunidad, Cuba Cripto. Desde aquel comienzo por WhatsApp, estábamos en WhatsApp y por medio de alguno de ellos ahí empecé a comprar mis primeras criptomonedas. Es uno de los usos que le damos al grupo de Cuba Cripto, es decir, intercambiar monedas y conocimiento, seguridad. Muchos de nosotros sin conocernos personalmente, pero ha sido una herramienta Cuba Cripto muy útil para la compra de criptomonedas aquí. Ha sido una herramienta de aprendizaje para nosotros este año, esta comunidad. Sobre todo para nosotros los cubanos que estamos muy restringidos. Por esta vía conocemos los mecanismos y vías para salir adelante. Diría que ha jugado un papel fundamental Cuba Cripto en mi formación, parte de mi formación. El también mostrarle a otros que empiezan a conocer nuevo las criptomonedas, la evidencia de que existe una comunidad que se respeta uno a otro, nos ayudamos uno a otro, tratamos de que otros no sean estafados, sobre todo los nuevos. Hemos aprendido a valorar y buscar cada una de las oportunidades que se nos presentan y desarrollarnos en el mundo del trading y las inversiones. Pienso que de aquí a 2 años este grupo crezca y crezca la comunidad cubana, se abran nuevas puertas que hasta ahora han estado cerradas,
como la posibilidad de tener intercambios donde uno pueda comprar y vender y recibir en sus tarjetas los beneficios. También la posibilidad de que nuestro país tome esta vía como medio de escape del bloqueo que se nos ha estado estableciendo y podamos desarrollarnos en este mundo de las criptomonedas. Buenos días, mi nombre es Álvaro Javier Arias Gallardo, soy natural de la ciudad de Santa Clara, aunque actualmente resido en la ciudad de Ciego de Ávila, aproximadamente hace unos 1 año y medio, más o menos. Tengo un pequeño negocio de venta de útiles del hogar, por lo cual soy trabajador del sector privado. Bien, llegué a conocer acerca de las criptomonedas por medio de una exhaustiva investigación personal en Internet que comienzo a llevar a cabo a partir del mes de julio de 2018. De este modo, conocí que en Internet existían negocios online de diversas naturalezas, cosa que desconoce el cubano promedio debido a que el Internet ha sido masificado tardíamente en nuestro país. Sin embargo, no llegué a las criptomonedas sino hasta unos 2 o 3 meses después, cuando una persona que conocía a la distancia por medio de correo electrónico me dijo explícitamente que estudiara acerca de Bitcoin, las criptomonedas y los principales exchanges o casas de cambio que se utilizaban aquí en Cuba en ese momento, que según recuerdo me dijo que eran Binance, HitBTC y Jobit. Y así comencé a buscar información y tutoriales en YouTube acerca de todo este mundo, de sus orígenes y el impacto que tienen en el mundo actual. A CubaCrypto llegué de una manera que hubiera querido que fuese diferente. Un amigo cercano sufrió un robo de unos tokens por un valor bastante alto en una wallet online llamada MyEther Wallet, que en ese momento usábamos porque era la única que conocíamos. Y aún no sabíamos nada de wallets non-custodial que nos dieran control de nuestras propias llaves privadas. A raíz de ese robo hicimos la denuncia a las autoridades y por otro lado hicimos algunas investigaciones nosotros mismos que nos llevaron a otra víctima que había sufrido un robo con características similares. Y fue esa persona la que nos condujo a la comunidad de CubaCrypto. La experiencia en CubaCrypto ha sido muy positiva en varios sentidos. En primer lugar, me llevó a conocer y completar alguna información que me faltaba aún, como por ejemplo llegar a conocer de este tipo de wallets non-custodial que mencionaba en el punto anterior, como son por ejemplo Enjin, Coinomi, etc. Esa información fue crucial para poder garantizar la seguridad de nuestros activos digitales, luego del impacto que nos fue ese robo, que temporalmente nos hizo pensar que nada de esto de las criptomonedas era seguro, pues siempre estaría ahí el riesgo potencial de que alguien se hiciera con nuestras llaves privadas y pasar una vez más por lo mismo. Ya que en nuestro país es imposible o casi imposible para la mayoría poder adquirir criptomonedas por medio de tarjetas de crédito o débito u otros métodos convencionales, otro aspecto positivo fue el saber que teníamos en la mano un mercado creciente donde podríamos ya sea adquirir o vender nuestros activos digitales. Y por supuesto, solo faltaría decir que todo el canal de información previamente recopilado por Alex Sobrino, disponible ahí para todos los que recién comienzan, pudiendo evitarse así horas de investigación personal, como fue mi caso, y recursos en las nadas económicas tarifas de Internet de nuestro país. ¿Qué papel ha jugado CubaCrypto en Cuba? Bueno, creo que a partir de su fundación el tema de las criptomonedas se ha hecho sonar bastante aquí en Cuba, y no solo para nosotros, sino que se ha hecho sonar el uso de las criptomonedas en Cuba para el mundo. CubaCrypto ha sido el foco de atención en varios medios nacionales como Cuba Debate y en algunos medios internacionales como es el caso de Cripto Noticias o Cointelegraph. ¿Cómo ven las criptos en el país de aquí a un par de años? Es difícil saberlo. En cuanto a la población, imagino que debido a nuestra situación actual, por el tema del bloqueo, etc., las criptomonedas deberían ganar terreno en medio de la gente, especialmente en la población joven, por razones obvias. En cuanto al gobierno, supongo que pronto deben legislar el tema y esperemos que para bien y no para mal. Bueno, un saludo amigos, mi nombre es Orlando Seguí Aguilar, soy de la centro-oriental provincia de Camagüey, tengo 28 años y soy de profesión periodista. Me gradué en el 2015, o sea, llevo varios años ejerciendo la profesión, el periodo de Camagüey, quizás mi caso es algo
atípico, puesto que realmente no conozco a muchos periodistas que se dediquen al tema de la criptomoneda. En mi caso yo lo conocí precisamente en el periódico, puesto que no es un secreto para nadie que el tema del internet en Cuba ha sido algo que ahora realmente ha tomado un auge, un boom, puesto que hace algunos años atrás era muy, para no decir restringido, en algunas empresas, en algunos lugares. En mi caso en el periódico cuenta aún con un internet ilimitado, y al comenzar a trabajar ahí hace ya 4 años pude relacionarme más con el mundo del internet, conocer más, y en las diferentes búsquedas que veía a cada rato encontrar alguna forma sobre ganar dinero en internet, esas cosas que ponían y que ponen aún en las redes, y me fui interesando poco a poco sobre el tema ese realmente, intenté hacer de todo, o sea, ganar dinero haciendo entrevistas, leyendo correos, todo ese tipo de cosas que no, en aquel momento, lógico, no estaba, era yo solo, no conocía a nadie y pensaba que realmente eso iba a funcionar. Fue con el paso del tiempo y dándome algunos trastazos que me di cuenta que realmente eso no iba a haber resultado como yo quería. Entonces el mundo de las criptomonedas poco a poco, realmente creo que le atribuyo que las conocí hace alrededor de 2 años, sobre el 2017, que fui poco a poco que las vi, pero las veía muy lejanas a mí, en el sentido que no tenía cómo adquirirla, no tenía cómo trabajarla, cómo cobrarla, y entonces además en mi caso no tenía ayuda de ninguna familia en el extranjero, que en Cuba el que tiene una familia en el extranjero se le hace mucho más fácil la compra de criptomonedas, también la venta mediante las tarjetas, y yo tenía siempre que estar buscando una forma, yo solo, en mi caso particular, yo solo, de buscar alguna entrada en internet, o sea, alguna ganancia mediante internet, y cuando conozco las criptomonedas me encuentro con el problema de que había que comprarla, había que generarla y no tenía cómo. Entonces lo otro era que era generalmente mediante las minerías o las páginas Faucet, y al yo encontrarme en el periódico no podía realizar ese trabajo ahí. Por supuesto, esas máquinas, aparte que no eran las mejores, no eran mías, y no podía estar conectado en esa cantidad de tiempo para resolver esas tareas. Entonces me dediqué más bien a estudiar, a buscar algunas cosas. Realmente no pude hacerlo todo como quise o con la intensidad que hubiera querido, porque estaba muy limitado respecto al internet y respecto al tiempo también. Entonces, al tiempo me refería en que no tenía tiempo libre para realizarlo, ¿no? Para estar ahí estudiando, para viendo las cosas en internet. Entonces conocí la página IQ Option hace alrededor de 1 año y algo. El broker ese, intenté hacer trading ahí, y como tenía muy poco conocimiento, pude pagar por BTC, pude hacer una compra por BTC. Me fue muy difícil, y realmente esa cuenta la perdí, y cuando intenté de nuevo entrar, ya habían suspendido el pago con Bitcoin, o sea que en mi caso esa cuenta no la pude trabajar más, no encontré otra forma de realizar pago ahí, y seguí estudiando y seguí haciendo otras formas de ganar dinero por internet, que realmente no me habían funcionado hasta ese momento. Entonces tuve la posibilidad que me conectan el Nautohogar en mi casa gratis, con 240 horas al mes, mediante el mismo periódico. Esto sí me dio la oportunidad de volcarme ya con más tiempo como yo quería, puesto que en mi casa ya podía dedicarme horas y horas y horas. Realmente las 240 horas de internet gratis en mi casa me han ayudado muchísimo, puesto que me ha dado la libertad de conectarme, de estudiar, de abrir cosas a la hora que yo quiera, cuando yo quiera, sin gastar un kilo. Y entonces fue cuando realmente empecé a buscar más cosas sobre las criptomonedas, que fue lo que realmente me llamó la atención. También ahí, respondiendo ya incluso la pregunta número 2 de cómo llego a Cuba Cripto, realmente llego a Cuba Cripto por un programa de televisión cubano que mencionaron la comunidad de Cuba Cripto. Yo no la conocía y ya estaba ya en Telegram, pero no conocía esa comunidad, y la busco y me uno a ella hace unos cuantos meses ya, no estoy claro cuántos, y me sorprendió. En aquel momento no éramos muchos, o sea, no recuerdo realmente cuántos éramos en la comunidad,
Cuba Cripto, pero no éramos muchos. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de personas, puesto que yo sabía que no era el único en Cuba, pero nunca había tenido roce en ninguno, por supuesto, y menos para acá en Camagüey. Yo preguntaba y las personas me tildaban como loco, incluso me decían, eso en Cuba no se puede, ganar dinero en internet, por internet en Cuba, eso es una cosa que no va a ser posible. Bueno, y cuando entro a esta comunidad, que la encuentro, me llamó mucho, me impactó mucho y me volqué completamente a leer. Recuerdo que leía los chats de días anteriores porque quería conocer, estaba ávido de conocimiento y no creía que podía existir esa comunidad. Entonces, respondiendo a la pregunta 3, que cuál ha sido la experiencia durante este año en Cuba Cripto, en lo personal ha sido una experiencia insuperable. ¿Por qué? Puesto que yo creo que yo llegué, vamos a decirlo así, con pero muy bajo conocimiento sobre las criptomonedas en Cuba. Digo esto porque criptomonedas de forma general se pueden conocer o se pueden estudiar, pero en Cuba es un caso atípico porque no todas las páginas sirven para Cuba, porque no todas las páginas te dejan entrar desde Cuba, porque no todas las wallets sirven, porque hay muchas restricciones de pago, de cobro, de trabajo, y entonces eso era lo que me chocaba. Y aquí en Cuba Cripto es donde yo realmente he aprendido a trabajar desde Cuba y a aprender las dos, porque aprendí y también emprendí. O sea, fue el que realmente puedo decir que me abrió las puertas al negocio de las criptomonedas en internet. Y respondiendo a la pregunta 4, ¿qué papel ha jugado Cuba Cripto en Cuba? Yo creo que más bien ha sido un papel muy importante de educación. Principalmente educación. ¿Por qué digo esto? Puesto que al llevar ya un tiempo allá en la comunidad, veo por supuesto los nuevos van llegando, como era yo hace unos meses atrás, hace un tiempo. Y ahí notaba, por supuesto, muchachos que estaban igual o peor que yo. Y cada vez que preguntaban las dudas, nunca se les dijo que no, nunca se les sacó del grupo, se les expulsó, al contrario, se les decían, mira, lee esto, estudia esto, pregunta esto, habla con fulano, habla con Alex, sabe Arturo, todos los administradores, todos los que ya llevan mucho más tiempo y conocen que nunca dieron un no, al menos lo que he leído yo y lo que conozco de la comunidad. Siempre llegaban y te explicaban, incluso el que estaba con otra idea o el que llegaba queriendo hacer otra cosa, decían, mira amigo, eso aquí en Cuba no, eso aquí no funciona, ¿por qué? Por esto. O sea, que el principal papel que veo, además de aglutinar, además de preparar, además de guiar, y de abrirles de educación y de abrirle los ojos a todos los cubanos respecto a las criptomonedas. Reitero, Cuba es un caso muy atípico, pero muy atípico respecto a los demás países del mundo en el tema de las criptomonedas. Por el tema, ya lo explicaba, de la cantidad de restricciones, que a veces hay que hacer magia para poder entrar o hacer algo y trabajar con un trader. Hay que estar buscando constantemente varias formas de hacer. Y bueno, por suerte ya tenemos a varias personas que nos ayudan en eso. Entonces, respondiendo a la pregunta 5, ¿cómo veo las criptomonedas aquí en Cuba de aquí a un par de años? Las veo muy superior en todos los sentidos. Superior en el sentido de que van a ser mayor la cantidad de personas que la van a conocer y que la van a utilizar. Superior en el sentido de la capacidad y del estudio, de la preparación que vamos a tener y para enseñar y para nosotros mismos. Superior en el sentido de la utilización. Conozco ya de algunas provincias incluso que utilizan en algunos lugares el pago con criptomonedas, o sea que se ha ido ampliando, pero eso ha sido una ampliación muy pequeña, pero de aquí a 2 años creo que va a ser mayor, o sea, va a ser mayor en todos los sentidos, pero también creo que va a ser superior, que por eso hay que estar preparado y por eso aquí es donde entra el papel importante de Cuba Cripto. Va a ser superior también, que pueden ser las estafas, los fraudes, todas esas cosas en las que caemos nosotros, puesto que para nadie es un secreto que Cuba ha empezado recientemente a utilizar el internet, y entonces para un país que está prácticamente desnudo en temas de la conexión con el mundo,
le va a costar mucho trabajo adaptarse y tener que aprender a estudiar y aprender a trabajar con estas criptomonedas. En mi caso, ya para cerrar, empecé a trabajar con inversiones en algunas páginas como True Investing, Mint Capital y otras así, pero realmente ha sido el trading el que me ha abierto las puertas, a pesar de que aún no lo puedo trabajar como quisiera, puesto que no tengo el conocimiento ni creo que la preparación. No obstante, voy haciendo poco a poco y estoy haciendo algunas operaciones, llevo algún tiempo ya realizando algunas operaciones y le he visto algún tipo de ganancia, y creo que ese es el que viene siendo el camino, por lo menos para aquí en Cuba y para algunos cubanos que gracias a esta comunidad nos han enseñado, nos han guiado para trabajar. Bueno, muchas gracias. Cualquier otra pregunta la hacen y entonces la responderemos sin ningún problema.